Padre, gracias por tu amor, gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia. Queremos decirte que te amamos. Danos revelación en esta mañana. Y permítenos traer este mensaje. Circuncida mi corazón y mis labios, y los oídos y el corazón de mis hermanos. Te adoramos, Señor. Te amamos. Te glorificamos. Y como el apóstol Pedro del antaño decimos, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida. Padre, una guianza. Déjanos seguir esa guianza del Espíritu. Señor, te amamos y te adoramos. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a ir a nuestras Biblias. Capítulo 11 de Hebreos. Os voy a traer una enseñanza pero es una enseñanza con un carácter profético. Hebreos 11. ¿Lo tenemos? Amén. Muy bien. Vamos a ir despacio con esto. Vamos a terminar sobre las 12:45 más o menos. Amén. Dice así una palabra del Señor. Amén. Después, la fe, la certeza de lo que se espera. Amén. La convicción de lo que no se ve. Amén. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Amén. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén. Señor, añada bendición a su palabra. Podemos Amén. tomar asiento. Quiero titular este mensaje cuenta regresiva. Cuenta regresiva. Es extraño, me siento, de alguna manera siento que Dios está, al mismo tiempo que vamos trayendo los mensajes, desenvolviendo la historia del fin de la historia humana. Amén. De acuerdo a esto vemos algo primario que quiero que nos demos cuenta. Las cosas fueron hechas de cosas que no se veían. Amén. Voy a volver a repetir eso. Las cosas que vemos fueron hechas de otras cosas que no se veían. Amén. Gloria a Dios. Bueno, eso es lo que nos dice esta escritura. Amén. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén. Ahora, hay un principio aquí que tenemos que tocar para poder avanzar en este tema, que es que las cosas, lo natural, o sea, las cosas naturales, lo natural, es tipo, ¿de qué? De lo espiritual. Quiero por un instante que pensemos en esto. A veces las personas lo repiten mecánicamente sin meditar profundamente qué significa esto. Lo natural es tipo de lo espiritual. Amén. Todas las cosas que son naturales son tipos de las cosas espirituales.
todo lo que está en lo natural, recuérdelo, ahora solo recuerde que cuando usted ve alguna cosa en lo natural, está tipificando una cosa en lo espiritual. Amén. Amén. ¿Ven? Todas las cosas son hechas según cosas que no se ven. Entonces, lo natural ha reflejado lo espiritual. Amén. Lo natural es lo que se ve. Pero como está hecho de algo que no se ve, entonces lo natural es tipo y sombra de lo espiritual. ¿A qué se refiere que es tipo y sombra? Voy a explicar un poco más esto. Sombra muestra que usted, si observa mi mano, no quiero que mire mi mano, sino la sombra que proyecta mi mano. ¿La alcanza a ver en el tablero? Amén. Mi mano proyecta una sombra, ¿cierto? Mire la sombra. Amén. No mire mi mano, mire la sombra. Amén. ¿Qué está haciendo mi mano? ¿Qué hace mi mano? ¿Cómo lo sabes? Porque la sombra lo muestra. La sombra te lo está diciendo. Muy bien. Esto es mucho más profundo de lo que creemos. Es decir, que nosotros a través de lo que vemos en lo natural podemos discernir qué está pasando en lo espiritual. Amén. Así como en el Antiguo Testamento, por ejemplo, voy a tomar otro temita aquí, pero lo mismo. El Antiguo Testamento es tipo y sombra Sí, del Señor. Nuevo y de hoy. Voy a colocar un ejemplo simple, pero importante para que quede, que lo podamos ver mejor. Amén. Nosotros, digamos, la mayoría creo que, no todos, creo que todos hemos leído la historia de José. Amén. ¿Cierto? Amén. José en la Biblia, esa historia está en Génesis. José fue un profeta. ¿Cierto? Yo quiero mostrar esto que estoy hablando. Por ejemplo, miremos un poco la vida de José. José, siendo un profeta, en todo fue tipo y sombra del Señor Jesucristo. Vamos a mirarlo. Bueno, José, primer punto. José lo amaba más el Padre que a sus hermanos. Jesús, siendo Dios, hecho hombre, es el más amado de Dios mismo. Amén. Es el hermano mayor. Amén. Mire este detalle. José, siendo amado por el Padre, obviamente hizo que sus hermanos, que aunque eran patriarcas, y ellos formaron las tribus de Israel, lo aborrecieron, le tuvieron envidia. Amén. ¿Cierto? Fíjense que con Jesús sucedió lo mismo. Y digamos, usted se acuerda que en la historia de José, sus propios hermanos llegaron a ¿qué? A venderlo. Amén. Mire usted que en la vida de Jesús, Judas, uno de los suyos, Judas, ¿sí? Lo vendió. Amén. Para él lo va perfecto, ¿lo ves? Amén. Ok, ahora miremos lo que sucedió con la vida de José siendo vendido. Sabemos que cuando José fue vendido llegó a ¿dónde? A Egipto. Amén. Fíjense que José vino entre los israelitas. Era hijo de Israel. Amén. Como Jesús. Aunque Jesús no era ni judío ni gentil, vino entre los israelitas, vino entre los judíos. Amén. Sí, amén. Él dijo, la salvación viene a los judíos. La salvación era él. Vamos, perfecto. Amén. Muy bien, entonces, pero cuando José es vendido, es llevado a ¿dónde? A Egipto. Y sabemos que Egipto representa el mundo. Amén. Entonces Jesús, cuando es vendido y está allí en la cruz del Calvario, Él abre su pacto hacia el mundo, hacia los gentiles. Amén. Fíjense que José tomó una esposa gentil, era una egipcia. Mire que Jesús, al ser vendido, no pudo tomar una esposa de su propia raza, sino del mundo. ¿Se acuerdan cuando Pilatos, allá el 7 de abril del año 30, dijo: no me hago cargo de la sangre, es inocente, y lavó sus manos? Los judíos gritaron: que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Amén. Entonces Dios
dejó su mirada sobre los israelitas Amén. y abrió su mirada para los gentiles. Amén. Empezó a tomar una esposa gentil. Amén. De eso se trata las 7 edades de la iglesia. Del tiempo en donde Dios toma una novia o una esposa o una iglesia gentil. Amén. Amén. ¿Correcto? Amén. Amén. Entonces, José, por circunstancia, tuvo que tomar una esposa gentil. Amén. ¿Se acuerdan cómo se llamaba? Asenat. Asenat. Amén. Y Dios, Jesús, está tomando un pueblo de los gentiles, una novia de los gentiles. Amén. Correcto. Ve cómo el tipo es perfecto y la sombra es perfecta. Amén. Esto es extraordinario. Observe, cuando José fue llevado a Egipto y fue calumniado y todo este tipo de cosas, usted conoce la historia. Él no se quiso acostar con la esposa de Potifar, entonces ella lo calumnió. Mire, no hay nada más difícil que una mujer despechada. Amén. Es terrible, peligroso. Y ella lo calumnió y entonces Potifar lo envió a la cárcel. Sí, Señor. Amén. Yo quiero que usted mire un detalle aquí muy fino. Fue a través de una mentira y de una calumnia que José fue a la cárcel. Amén. Lo mismo, usted sabe, Jesús era inocente, Amén. pero esta iglesia judía lo calumnió. Amén. La Biblia dice que levantaron falsos testigos. Y la Biblia dice que soliviantaron al pueblo, o sea, animaron al pueblo para, digamos, hablar falso de él. Y a través de una injusticia y una calumnia fue que Jesús fue a la cárcel de la cruz. Eso, qué profundo. Amén. Entonces, usted ve allá a José en la cárcel y a Jesús en la cárcel de la cruz. Ahora pasa algo bien curioso. En la cárcel, José conoce 2 personajes, ¿recuerdan? Sí, amén. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Eran 2 ¿qué? 2 ladrones. Mire algo fuerte. Yo no sé si usted algún día ha pensado, pero ahorita va a haber algo hermoso. Eran 2 hombres que estaban en la cárcel porque habían robado. Ellos eran funcionarios del rey, pero ellos habían robado allí. Amén. Y uno era panadero y otro era copero. Sí, amén. Eran 2 oficios importantes en el reino. Amén. ¿No ha pensado que eso representa algo la Santa Cena? El pan y el vino. Amén. Ahora, ¿qué era el que iba a ser sacrificado? Bueno, el pan, digamos, José interpretó el sueño. Y le dijo al panadero, oye, mira, en 3 días el rey te va a llamar y te va a pelar. Amén. Sí, amén. ¿Verdad? Y al copero le dijo, en 3 días el rey va a examinar tu caso, te va a llamar y te va a ascender de nuevo y volverás a servir al rey la copa. Amén, Señor. ¿Podemos ver esto también? Amén. Y recuerda algo, ahora viene el tipo tan perfecto, la sombra tan hermosa. Jesús en la cárcel de la cruz también estaba en medio de los ladrones. Amén. Correcto. ¿Lo ves? ¿Lo puedes ver? Amén. Perfectamente en medio de 2 ladrones. Y uno de ellos iba a ser ascendido y el Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Y el otro iba a ir directo abajo. Amén. No puede ser más perfecto. La vida de José era un tipo extraordinario, perfecto de la de Cristo. Amén. ¿Lo han visto Amén. antes? Ok, lo estamos viendo. Profundo. Hay más. Observen. La Biblia dice que cuando Jesús partió, ahora no sé si ves lo de los 3 días, ¿no? José puso 3 días a partir de ese momento para el ladrón de acá y el ladrón de acá. Y Jesús murió y estuvo 3 días. Y al tercer día fue que el ladrón bueno, vamos a decirlo de esa manera, estuvo con él en el paraíso. Amén. O sea, hoy estarás conmigo en el paraíso, le dijo Dios. Iba a estar en el paraíso, pero a los 3 días fue que fue ascendido, a la presencia del rey. Porque el paraíso quedaba abajo en el Hades, ¿correcto? Amén. Cuando se murió, se fue para allá con Jesús. Pero Jesús lo sacó de allá y sacó a Abraham y sacó un montón, ¿se acuerdan? Y al tercer día fue que... Todo esto se cumple bien. Hay más todavía. Quiero que observen que en la cruz, ¿sí?, se cambió la historia al pueblo judío
al pueblo gentil. O sea, Dios no trata al mismo tiempo con los pueblos. Amén. No lo hace. Entonces, Dios vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Amén. ¿Se acuerdan? Amén. Y Él, cuando los judíos le rechazan, y el asunto es de sangre, que su sangre, que su ¿qué? Sangre, que su sangre, representada en ese vino, caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Amén. Lo cual usted sabe que Israel lo pagó muy caro. Porque, a ver, ¿quién me puede explicar cómo se cumplió la primera parte? La sangre de Jesús cayendo sobre ellos. ¿Cuándo se cumplió? Levante la mano el que me pueda explicar esto. Esto yo lo he explicado muchísimas veces, pero quiero ver, levante la mano el que me pueda explicar cuándo fue que la sangre de Jesús, quiero ver cómo está el pueblo. Levante la mano los que lo saben, por favor. Eso, me gusta cuando el pueblo estaba percibido. A ver, entonces quiero que el doctor Eduardo me explique cuándo la sangre de Jesús cayó sobre los israelitas. Hermano, según nos has explicado, cuando Hitler usó... No, sí. Mire que dice sobre nosotros y sobre nuestros hijos. No. Pensemos en las respuestas que vamos a ver. Levante la mano. ¿Quién va a contestar bien esto? Por favor. A ver, hermana Catalina. Fue en el año 70. Eso. Tito Vespasiano. Eso. Perfecto. Fíjense, Jesús fue crucificado el 7 de abril del año 30. Amén. Y el Amén. número de juicio en la Biblia es 40. 40. Y a los 40 años, Dios, que es un caballero, les cumplió a los judíos la primera parte de lo que ellos dijeron. Que su sangre caiga sobre nosotros. Amén. Era en ellos mismos. Sí, Señor. Y fíjate que dice, y es otra cosa, nuestros hijos. Nuestros hijos es nuestra descendencia. Amén. O sea que esto es una profecía en dos tiempos. Señor. Amén. Entonces Dios, que es un caballero, la primera parte la cumple en el año 70. Cuando vino lo más grave, la dispersión, la diáspora, cuando Tito, general, hijo de Vespasiano, por eso le dicen Tito Vespasiano, entra y rodea Jerusalén, ¿sí? Y fue tan terrible esto fue, digamos, un 9 de Ab, cuando ya sucedió todo, pero unos meses antes él rodeó Jerusalén, los mató de hambre. Pero a ellos les tocó comerse las suelas de sus zapatos, les tocaba comerse las ratas era un manjar suculento en ese momento. Escuche, se cumplió una escritura que estaba en los profetas que decía, aún mujeres piadosas cocinarán a sus propios bebés. Mire cómo es la ira de Dios. Porque una cosa es hablar sin hambre y otra es tener hambre. Sí, Señor. Escuche, mujeres piadosas cocinaron a sus propios bebés para comérselos. Eso sucedió realmente en la historia. Amén. Sería bueno que te documentaras y leyeras qué pasó en el año 70. Es tremendamente horrible. Y esos años que siguieron hasta el 100 y pico fue terrible. En el 73 en Masada, que era una fortaleza tremenda allá al sur de Israel, estos judíos, el último fortaleza allí que no querían rendirse, ¿sí? ¿Qué hicieron? Fueron los romanos subiendo la explanada de Masada, que es una montañita aquí así, y los judíos se suicidaron para no dejarse matar y torturar de los romanos. Amén. ¿Sí? Entonces yo quiero que usted mire cómo el pecado se tiene que pagar. Amén. Cómo la sangre de Jesús estaba cayendo sobre ellos. Dios es un caballero, pero como ellos no solo dijeron sobre nosotros, sino y sobre nuestros hijos, o sea, sus descendientes, Dios esperó casi 2000 años, 1000 y pico de años. Y en 1939, esto que le voy a decir es raro. ¿Cuántos saben que Hitler fue de Satanás? Completamente. Amén. Pero voy a aclarar esto. Hitler, siendo de Satanás, estaba, sin saberlo, obedeciendo la palabra de Dios. Amén. Entonces es como si Dios dijera, bueno, Adolf,
Gustav Adolf Hitler, ve y cúmpleme la segunda parte. Que la sangre mía caiga sobre los hijos. Y Hitler, totalmente inspirado por Satanás, pero cumpliendo una profecía bíblica, durante 6 años, de 1939 a 1945, cumplió algo insólito en las narices de todas las personas. Nadie dijo nada, apoyado por la Iglesia Católica Romana. Hay pruebas de que quien financió a Hitler fue el Papa. Yo he mostrado acá pruebas de eso, documentales de eso. Es muy comprometedor lo que estoy diciendo. Están saliendo las naciones, pero es real. Y Hitler acabó con más de 6 millones. Miren el número, 6 millones de judíos. El holocausto. Un día voy a probar que las cámaras de gas estaban en la Biblia. Hay una cita en Deuteronomio y dijo: y si no obedecieres mi palabra, los llevaré a la cámara de gas. Está escondido. Hay tantas cosas escondidas. Un día vamos a hablar de eso. Voy a dedicarle muchas horas a predicarles años 70 y 1939. Entonces Hitler cumplió la segunda parte de esta profecía. ¿Sí? Vemos cómo Dios cumple su palabra. Vuelvo acá. Entonces Jesús, ese 7 de abril, cuando los judíos hacen esto, entonces Dios quita su mirada de Israel y la empieza a colocar en el pueblo que gentil. Usted sabe que hay 3 tipos de pueblos. Levante la mano los que conocen que hay 3 tipos de pueblos. Quiero saber cómo está la iglesia, Dios mío. Casi todos, bendito sea Dios. ¿Marisol no sabe? Sí, yo no sé. Levántela bien, hija, que no la vi. Está el pueblo judío. Es Israel. Bueno. Están los que no son judíos, que se llaman gentiles, que son todas las otras naciones. Y están los que son mitad judíos y mitad gentiles, que son samaritanos. Esos son los 3 tipos de pueblos que hay. Entonces el pacto de Dios original era con Abraham y su simiente. ¿Sí? Entonces Dios trató con la casa de Israel. ¿Por qué? Porque el hijo de Abraham era Isaac. El hijo de Abraham en la carne era Isaac. El hijo de Abraham en el espíritu es Cristo. Vamos trayendo doctrina. Y entonces Isaac tiene un hijo que es Jacob. Todos conocen la historia de Jacob, que luchó con el ángel. Jacob había sido, digamos, algo así como nosotros al principio, unos pícaros, engañadores, mañosos, tráfugas, pero era hijo de Dios. Entonces Dios lo transformó y le cambió el nombre y le colocó Israel. E Israel tuvo 12 hijos. Y bueno, de ahí vienen las tribus de Israel y la historia del pueblo de Israel. Okay. ¿Por qué resaltó esto? Dios comienza con un pueblo tráfuga. Dios comienza con alguien que engaña. Así es. Pero Dios todavía es Dios. Dios va a transformar a ese pueblo. Entonces está Israel, los judíos, están los gentiles, todas las otras naciones, y están los samaritanos, mitad judíos, mitad gentiles. Tenemos ya clara esa parte. Entonces, cuando Jesús viene la primera vez, Él viene a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Se acuerdan? Él declara eso por allá en Mateo cuando le habla a la cananea. Sí, Señor. Y en otras partes también, en Mateo 10, Mateo 15 cuando habla con la cananea, Él lo declara. Pero en Mateo 10, cuando Él envía a los discípulos al principio, les dice: vayan solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En casa de gentiles y de samaritanos no entréis. Qué tremendo. Era la primera parte del llamamiento. Bueno, pero en la cruz, y aquí quiero mostrar otro tipo de sombra de José muy profundo.
pasa algo extraordinario. Amén. En la cruz, Jesús deja de tratar con el pueblo judío para empezar a establecer una iglesia gentil. Amén. Pero obviamente Él va a fundar la iglesia con los judíos primeros que le creyeron. O sea, ellos los llaman dentro de la iglesia gentil. Amén. Que son Pedro, Juan, sus apóstoles. Todos los apóstoles primarios eran judíos. Amén. Por eso qué grave el que desecha a los judíos. Amén. La bendición viene del judío. Sí, Señor. La bendición viene de Israel. Amén. Y el evangelio tiene que volver a Israel. Señor, amén. Amén. Bueno, entonces se abre la oportunidad para los gentiles. Amén. Ya se había abierto para los samaritanos. Amén. Amén. Porque Jesús ya había tenido trato con la mujer samaritana. Amén. ¿Se acuerdan? En Juan 4. Señor, amén. Pero ahora se abre la oportunidad para los gentiles. O sea, lo que produjo eso fue la cruz. Amén. Gloria a Dios. Yo quiero que entienda que fue la cruz. En la cruz se cruzó el destino de uno y del otro. Amén. Amén. ¿Entiendes eso? Amén. Ahora va a ver qué tiene que ver eso con José. Todo. Todo. Gloria a Dios. Resulta que se acuerda que José, siendo un judío, José sí era un judío, Amén. se casó con una egipcia, con una gentil. Amén. Y obviamente José tuvo dos hijos, Amén. Manasés y Efraín. Amén. Manasés era el primogénito Amén. y Efraín el menor. ¿Cuántos saben que la Biblia respeta la ley de la primogenitura? ¿Qué es la ley de la primogenitura? Básicamente es que el mayor que rompe la matriz, que abre la matriz, que sale de la matriz de una mujer, es el que tiene en la herencia un doble derecho para recibir. Amén. Amén. Por ejemplo, si hay 3 partes, al primogénito le tocan 2 y al otro 1. Amén. El primogénito tiene el doble derecho. Amén. Eso es bíblico. No, es Amén. Biblia, es escritura. Amén. No puede violar eso. Amén. Quiero que entienda que usted no puede violar eso. Amén. Señor, amén. Amén. ¿Estamos bien? Amén. Amén. Entonces, el primogénito era Manasés. Es hermano porque escribió a Efraín más grande. Aquí, vamos a ver qué pasó. Amén. Entonces imagínense, una familia en donde el mayor y el menor son hijos de judío y gentil, Amén. ¿cierto? Lo tengo que explicar muy profundo. mire bien. Judío y gentil. Entonces obviamente, si Manasés es el mayor, ¿a quién cree que está representando? ¿Qué sangre? Judía. Y Efraín era el menor, está representando al gentil. Amén. ¿Es correcto eso? Amén. Más que obvio. Porque el torrente de sangre va primero al mayor. ¿Listo? Los dos eran hijos de José y de Asenat. ¿Están acá? Amén. Pero este representaba al pueblo judío. Amén. Tenía la sangre. Y este ya por derivación al gentil. Amén. Pablo. Amén. Resulta que la Biblia nos cuenta que José, siendo un profeta, y su papá también era un profeta, familias de profetas, papá e hijos profetas. Eso lo digo para algunos que dicen que no, que Joseph Branham no es profeta, que eso es un invento, que no hay nada en la Biblia que muestre que hijo de profeta no puede ser profeta. Bueno, la Biblia me muestra esta cosa. Abraham era profeta, Isaac era profeta, Jacob era profeta, José era profeta, toda una línea de familia de profetas. Amén. Amén. Tremendo. Amén. Bueno. Entonces José se le acerca a Jacob, que ya está bastante cieguito, y coloca a sus hijos al frente. Amén. Porque hay en Israel una bendición final, hay una primogenitura, pero también hay una bendición. Quiero que entienda que son dos cosas distintas.
Amén. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando Jacob le compró la primogenitura a Esaú? Amén. ¿Recuerda usted eso? Amén. Le compró la primogenitura a Esaú. Amén. ¿Se acuerdan eso? Amén. Pero le robó la bendición. Amén. Jacob. ¿Se acuerdan de eso? Amén. Amén. Pero una cosa es la primogenitura y otra cosa es la bendición, hermanos. Sí, Señor. Amén. Entonces, Manasés tenía la primogenitura. Pero ahora iban a recibir la bendición patriarcal de que iba a partir. Fíjate que la iba a recibir eran los hijos de José. No José ya había sido bendecido directamente por Dios, era el hombre más importante de Egipto, del mundo, todo. Porque aquí freno un poquito para decirle, cuando Jesús salió de la cruz, fue a la diestra del Padre. Ahora sabemos que diestra no es derecha, diestra es el poder del Padre. Cuando José salió de la cárcel interpretando los sueños de Faraón, ¿sí? Fue la mano derecha completamente, fue a la diestra de Faraón y era prácticamente Faraón, no había nadie más poderoso que José en Egipto. ¿Estamos correctos? Amén. ¿Ven cómo todo se cumple, no? Pero ahora viene la parte a través de la cruz, la más importante. Entonces José, teniendo dos hijos, los lleva a donde su papá, que va a partir, y se bendícelos. Y coloca a Manasés aquí, ¿sí? Y a Efraín aquí. De tal manera que cuando Jacob hiciera esto, extendiera sus manos, ¿sí? Cayera la mano derecha, que es la primogenitura y la bendición, todo sobre Manasés. Amén. La mano izquierda sobre Efraín. Amén. El texto es muy interesante, yo lo voy a leer. Lo voy a leer en la Biblia. Vamos a Génesis. No he entrado en cuenta regresiva, pero estoy poniendo la base. Amén. Amén. Esto está en Génesis 48. Vamos a leerlo. ¿Listo? Génesis 48 lo tenemos. Lo voy a leer. Dice: sucedió después de estas cosas que dijeron a José: he aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín. ¿Sí ve cómo lo dice la Biblia? Como yo lo escribí, Manasés y Efraín. Amén. En la Biblia, ok, dice: y se le hizo saber a Jacob diciendo: he aquí tu hijo José viene aquí. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama. Y dijo a José: el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y me dijo: he aquí yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones. Y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Amén. Mire ahora cómo habla Jacob. Mire que aquí va a pasar algo raro, si usted es detallista. Allá decía al principio Manasés y Efraín, ahora mire Jacob, profeta de Dios. Mire lo que dice. Y ahora tus dos hijos Efraín y Manasés. Uy, vamos, ¿qué pasó? Debía decir Manasés y Efraín, pero dijo Efraín y Manasés. Dice que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son. Amén. Como Rubén y Simeón serán míos. Mira esto tan raro. Primera cosa que le quiero hacer decir es que hay una adopción. Amén. ¿Sí? Hay una adopción. Y lo voy a mostrar. El rito adoptivo en Israel. ¿Sí? Si usted observa, Efraín y Manasés no los cuenta la Biblia como hijos de José después de eso. Porque son contados como tribus de Israel. Amén. Fíjense que no,
eran hijos de José. Amén. Pero a partir de ahí son contados como hijos de Israel, o sea, de Jacob, de Israel. Amén. Porque ahí lo que hubo fue una adopción. El rito adoptivo en Israel es muy curioso. ¿Quiere que se lo cuente? En Israel, cuando alguien va a adoptar a alguien, sea mujer o hombre o esto, se inclina, se agacha y lo recibe sobre sus rodillas. Amén. Ese es el rito adoptivo en Israel, todavía hoy es así. Amén. Entonces, observe lo que sigue. Le está diciendo, mire, estos son míos, como Rubén y Simeón son míos, o sea, como los mayores. Amén. Qué raro, mire lo que dijo. Efraín y Manasés son como Rubén y Simeón. ¿Quién era mayor, Rubén o Simeón? No, era mayor Rubén. Pero Manasés era mayor que Efraín, pero ahora Dios está poniendo a Efraín mayor. ¿Es extraño esto? Amén. Mira lo que dijo, verso 6. Y los que después de ellos has engendrado serán tuyos. Ojo. Dice, por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Porque cuando yo venía de Padán Aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino como media legua de tierra viniendo a Éfrata. Y la sepulté allí en el camino de Éfrata, que es Belén. Amén. Usted quiere saber un secreto acá que le quiero decir, que Raquel, la amada de Israel, está sepultada en Belén. Hay un secreto muy grande que después le cuento. Porque es la única de los patriarcas y matriarcas que no está sepultada en la cueva de Macpela, Tremendo. sino en Belén. Raquel significa oveja. Amén. Y Dios honró eso. Porque después todas las ovejas sagradas para sacrificio, en el día de sacrificio, los 14 de Nisan, eran traídos de Belén. Entonces usted sabe, todos los corderos tienen que ser traídos de Belén. Si no era traído de Belén, no servía. Amén. Esto es mucho más profundo de lo que usted cree. Entonces dijo, y respondió, y vio Israel a los hijos de José y dijo, ¿quiénes son estos? Qué buena pregunta. Israel vio a los hijos de José y dijo, ¿quiénes son estos? Amén. ¿Quiénes son estos? Está preguntando acerca de dos pueblos, el judío y el gentil. Amén. Y obviamente de ahí también sale el samaritano, que es la combinación. ¿Quiénes son estos? Mire la respuesta. Y respondió José a su padre, son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y él dijo, acércalos ahora a mí y los bendeciré. Amén. No dijo, son tus hijos, los voy a bendecir. No, dijo, acércalos ahora a mí. Amén. Ya iba a dar una adopción, ya no van a ser más tus hijos. Mire lo que dice. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él y él les besó y les abrazó. Amén. ¿Oye? Les hizo pues acercarse a él y él les besó y les abrazó. Y dijo Israel a José, no pensaba yo ver tu rostro, y he aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Entonces José, miren la adopción, lo que le dije, José los sacó de entre sus rodillas. Amén. Eso no dice ahí de chiste, es porque es el ritual de Israel para la adopción. Sacarlo de entre las rodillas y entregar. Esta es la iglesia que conoce los misterios. El mensaje del profeta revela y abre todo. Esto lo investigué particularmente porque siempre me pareció muy raro esto. Y es el ritual adoptivo de Israel. Los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. Amén. Y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha, claro. Efraín a su derecha, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, porque allá está el frente de Jacob va a hacer esto. ¿Sí? Amén. Amén. Y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos a derecha. Estoy adelantando. Efraín, pero Manasés a su izquierda y a la derecha de Israel, y los acercó a él. Amén. ¿Listo? ¿Entiendes? Manasés está a la izquierda de José, pero a la derecha de Israel. Así. ¿Está captando, no? Aquí viene el verso tremendo.
porque es el verso adoptivo. Entre el 13 y el 14 está el cambio. Oh, si usted entendiera lo que le estoy diciendo. Si usted entendiera lo que le estoy diciendo. Entre el 13 es puesto allá. Oh, están colocados. Yo quiero que usted entienda que en el verso 13 es cuando José coloca a los hijos ante Israel. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y en el 14 va a venir aquí la adopción. Amén. Gloria a Dios. 14 y 15, bueno, vamos para allá. Amén. Entonces Israel extendió su mano derecha, ojo, y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor. Oye, esto es rarísimo, miren lo que hace Israel. Israel está aquí, tenía que hacer esto, y de repente hizo esto. Señor, amén. Eso es lo que dice ahí. Amén. Correcto. Dice que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Amén. Manasés era el primogénito. Miren lo que hizo. La cruz cambió todo. Gloria a Dios. La cruz cambió todo. Amén. Gloria a Dios. Ya el mayor no fue el judío, sino el gentil. Correcto. Se iba a Amén. tomar una novia entre los gentiles. Amén. Y Jacob, el propio Israel, hizo eso. Fue Israel, por encima de José, hizo eso. Aleluya. Tremendo. Había un representante de José y otro que nada que ver, pero Dios dijo, este es mayor. Si ustedes me están entendiendo. Fue la cruz lo que hizo eso. Amén. Eso era un tipo y sombra de la cruz. Dice, y bendijo a José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham, Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre. Y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, multiplíquese en gran manera en medio de la tierra. Ahora José mismo, que era el que tenía, dijo, se medio enojó el 17. Dice, pero viendo José que su padre no ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto. Y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre, no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Amén. La respuesta siguiente es sublime. Dice, mas su padre no quiso. Oh, esto es una belleza. Amén. Dice, y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También, mire lo que va a hablar de Manasés. Y ahí lo va a presentar a la nación de Israel. Va a ver usted un pueblo y después va a ver las naciones de donde saca Dios a la nación. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido. ¿Ven? Es la nación de Israel, y ahí salió Israel ya como hoy. ¿Entiende eso? Amén. En tipo y sombra. ¿Entiende? Pero ahora vean lo que dice. Pero su hermano menor Amén. será más grande que él. Amén. Significaba la novia. Amén. Amén. Y su descendencia formará multitud de naciones. ¿Ven? Amén. Por eso después Dios a esa novia tiene que traerla de entre las naciones y llevarla a Israel, su tierra. Y ese es el símbolo total de la restauración. Amén. Aleluya. Amén. No es que el diablo nos quiera matar. Él sabe lo que viene en camino. Amén. ¿Estamos entendiendo perfectamente? Amén. Dice, y los bendijo aquel día diciendo, en ti bendecirá Israel diciendo, hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés. Amén. Porque Aleluya. la novia, por eso fue que el profeta dijo, la novia es efraínita. No quiere decir que alguien si es judío no puede ser novia. Pedro era judío, es novia. ¿Sí? Amén. Pablo era de la tribu de Benjamín y era novia, pero fueron llamados como gentiles.
Que la novia es un pueblo de entre dos gentiles. Amén. ¿Está entendiendo eso? Amén. Esto es un ritmo. ¿Lo captan? Amén. ¿Sí? ¿Está aquí? Amén. ¿Qué no entiende? ¿Alguno no entiende? ¿Entienden? Perfecto. Amén. Entonces fíjense como el tipo y sombra. Todo esto le he hablado solo para explicar que lo natural es tipo de lo espiritual y que el Antiguo Testamento es tipo y sombra del Nuevo. Amén. ¿Estamos claros? Amén. Amén. Muy bien. ¿Vamos? Amén. Muy bien. Entonces, tenemos claro esto para poder avanzar y entrar a explicar cuenta regresiva. Gloria a Dios. Al principio de esto, el profeta narra una historia de alguien que dijo que encontraron un hueso de una persona que tenía 14 millones de años. Sí, Señor. El profeta dijo, qué cosa tan estúpida. Amén. Porque un hueso en 100 años ya casi no es. Cenizas. Pero en 1000 pues mucho menos. En 1.000.000 de años pues más complicado. Sí, amén. El profeta dice que es tonto pensar eso. Sí, Qué Señor. lástima a un científico perder toda su vida para concluir una estupidez como esa. Tremendo. Amén. 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 Un hueso, 14